El ataque de los Estados Unidos a un consulado iraní en territorio extranjero, el cautiverio de los diplomáticos durante 910 días y el modo en que el sistema de justicia norteamericano trata a los iraníes como Human Husari muestra claramente cómo Estados Unidos intenta aislar a todos los iraníes que viven tanto dentro como fuera de Irán. En consonancia con esa política, el gobierno de los Estados Unidos ha encarcelado a muchos otros iraníes. Han pasado 18 años desde que ocurrió todo aquello y hemos buscado ayuda en todas partes. Ellos decían que en algún momento él había pegado al hijo de su esposa. Mi hermano pidió al tribunal que consultase a un médico para investigar el caso, para ver si le había causado algún daño físico o mental al niño. Pero por desgracia, no se lo concedieron. No sé por qué. Dijeron que le condenarían a entre 30 y 60 años de cárcel. Mi mujer y yo decidimos hacer un viaje a Francia para pasar allí la fiesta de Año Nuevo. Repito sus palabras. La asaltaron, la llamaron terrorista, musulmana, iraní, mala mujer. Y creo que es porque es iraní, porque es musulmana. Utilizaron otras palabras malsonantes. Me llamaron de todo. Juro que ha sido una de las experiencias más terribles de mi vida. Es una locura. Básicamente porque este sitio está lleno de gente muy violenta. Nunca olvidaré el momento en que llegamos al aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia. Fue realmente horrible. Fue terrible. Creo que aunque nuestra madre esté allí, aun siendo inocente, creo que una de las razones son los problemas entre los Estados Unidos e Irán. ¿Por qué el tribunal se ha metido en la política? ¿Y por qué se sacaron otros temas frente a ese tribunal? Sacaron el tema de los rehenes estadounidenses en Irán. Por desgracia, le condenaron a pasar entre 30 y 60 años en prisión. De 30 a 60 años por un crimen que no se podía probar. Queremos saber cuál fue el crimen que cometió. Ni siquiera a los asesinos se les condena a sentencias parecidas. Ni siquiera la pena por asesinato es tan severa. Lo que veo es que mi querido hijo está detenido allí en esas condiciones. No puedo ni hablar de ello. Ya que es el propio país el que permite a un juez ser tan injusto con un ciudadano iraní, por el simple hecho de ser iraní. Quizá, si no fuese iraní, algo así no le hubiese pasado nunca en Estados Unidos. Estoy seguro de eso al 100%. Si no, el juez no hubiese mencionado el caso de los rehenes estadounidenses en Teherán, ni le hubiese llamado terrorista. El juez dijo que todos los iraníes eran unos terroristas, y él es iraní. El problema era ser iraní. El juez le dijo, señor Husari, le voy a enviar a un lugar en el que no volverá a ver el cielo sobre Estados Unidos nunca más. En los últimos años, muchos iraníes han sido víctimas de la extradición a los Estados Unidos. Bajo diferentes pretextos, han sido arrestados por la Interpol y enviados a terceros países. Muchos de los cargos contra ellos se han retirado tras pasar un tiempo en la cárcel. Un vistazo a varios de los casos nos hace encontrar un patrón. Parece que los Estados Unidos están llevando una política de intimidación hacia los ciudadanos iraníes, como Shahzad Mil Kolikhan, Amir Hossein Ardibili, Mahmoud Yadeghari, Baghtas Fatahi y decenas de iraníes que han estado encarcelados en prisiones norteamericanas durante mucho tiempo por cargos sin pruebas.
Por el amor de Dios, tengan piedad conmigo. Juro ante Dios que no puedo hablar. No puedo expresar lo que siento. Recordarás el discurso en El Cairo del presidente Obama cuando intentaba hacer avances con el mundo musulmán. Les tenderemos la mano si ellos relajan su puño. Nos han estado castigando cada día durante 18 años por un crimen que no hemos cometido. Te diré por qué. Él dijo que con aquellos países que relajasen sus puños, con esos países se daría la mano. Pero desde mi punto de vista, el único país, ya no entre las naciones musulmanas que tiene el puño cerrado, sino entre el resto de países del mundo, es Estados Unidos. El mantener a las autoridades iraquíes al margen de todo aquello fue, en primer lugar, una violación de la autoridad nacional de aquel país por parte de los estadounidenses. Las fuerzas norteamericanas en Irak ni siquiera permitieron a las familias de los diplomáticos que les visitasen, ni les dieron ninguna prueba de que los mantenían sanos y salvos. Insistieron de tres maneras y las utilizaron de tres formas diferentes. La primera era la fuerza. Supuestamente solo nos obligarían a confesar que pertenecíamos al ejército para después poder ponernos en libertad. La demanda de los norteamericanos no la aceptaron siquiera las autoridades de los Estados Unidos, ni los miembros del Congreso, ni del Senado, ni de la población iraquí. Que ataquen, que destruyan, que detengan a personas, que prohíban que sus familiares les visiten, que les retengan sin ningún cargo, no es aceptable en absoluto. El señor Barzani, presidente del Kurdistán iraquí, dio su opinión y les dijo explícitamente a los norteamericanos que si habían presenciado alguna agresión en aquellas oficinas, deberían haber avisado a la República Islámica de Irán para que cerrase su consulado antes de que los Estados Unidos tomasen cualquier medida, ya que no entraba dentro de nuestros intereses. Al atacar el consulado de Irán en Arbil, los norteamericanos violaron las leyes internacionales en más de una ocasión. Era tanto una violación del Tratado de 1963 como del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, ignoraba la independencia de Irak. Aparte de eso, los Estados Unidos tuvieron detenidos a los diplomáticos iraníes durante más de 2 años sin haber pasado por ningún juicio e incluso les torturaron, yendo así en contra de las leyes de los derechos humanos. También interfirieron en los asuntos internos de Irán, a pesar de haber jurado no hacerlo en el Acuerdo de Argelia. No querían admitir sus fracasos ni sus derrotas. No querían decir que los líderes y la población iraquí estaba en su contra, porque aquello habría sido terrible. Por lo tanto, echaron la culpa a elementos extranjeros. Intentaron probarlo. De ahí los arrestos, el ataque al consulado y los secuestros. El gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho a decir que se ha aprobado una ley en su país llamada la Ley Antiterrorismo y que, de acuerdo con sus artículos, pueden actuar de la manera que quieran. Nadie en todo el mundo lo aceptó.
Ni siquiera los propios estadounidenses estaban muy convencidos, y los expertos en leyes norteamericanos no aceptaban esas justificaciones. Después de todo aquello, no presentaron ni un solo documento para probar que habíamos cometido acciones ilegales. Si los norteamericanos hubiesen tenido algún documento contra nosotros, lo hubiesen publicado, no tenían nada. El acuerdo de seguridad entre los Estados Unidos e Irak obligaba a los primeros a entregar a todos aquellos arrestados por las fuerzas norteamericanas dentro de Irak al gobierno iraquí. Justo después de que se llegase al acuerdo, Estados Unidos entregó a los diplomáticos iraníes a Irak. Tras una reunión con el primer ministro Nur al-Maliki, se les llevó a la embajada iraní en Bagdad. Sin tener en cuenta sus cargos, el hecho de que esos diplomáticos estuvieran encarcelados sin pasar por un juicio y sin ninguna prueba incriminatoria en su contra, hace que merecieran una indemnización por la duración de su detención y por los daños físicos y mentales que se les infligieron. Hoy en día hay muchos ciudadanos iraníes que cumplen los requisitos para que el gobierno estadounidense les indemnice a causa de sus detenciones ilegales. Majid Kokoban, Hamid Qasemi y Youssef Busu solo son algunos de ellos. Otro asunto extraño es que obligasen a varios países a arrestar a ciertas personas y enviarlas a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos me invitó por motivos de negocios a ir al país. Me dieron una carta de libertad, incluso me compraron los billetes de avión. Y en cuanto aterricé en el aeropuerto, me pusieron unas esposas. Me llevaron a la cárcel y empezaron a torturarme de todas las maneras posibles, sobre todo tortura mental, de una manera horrible. Buenos días, bienvenida a nuestro despacho. La policía francesa nos arrestó por una petición que habían enviado los Estados Unidos. Por supuesto, en un primer momento, cuando nos arrestaron, no nos explicaron qué había pasado. Le vi unos días después, pero puedo decir que aún estaba bastante impactado. Nos trasladaron a la comisaría del aeropuerto y allí nos mostraron la carta que habían recibido desde Estados Unidos pidiéndoles que me arrestaran bajo algunos cargos, tales como ayuda a la industria de misiles nucleares iraníes, porque había vendido algún producto a esta industria. Aquello me impactó mucho. Él no creía que hubiese hecho nada malo. Diane François es la abogada francesa que llevó el caso de la extradición de Majid Kokoban. En el tribunal probó que los cargos contra su cliente, a saber, el contrabando, eran infundados. Aún así, Kokoban pasó 11 meses en la cárcel sin ninguna razón legal. A causa de una exportación ilegal o reexportación de varios productos a Irán desde Estados Unidos. Sobre esta base, pidieron a Francia que le arrestara y enviara al señor Kokoban a los Estados Unidos en base al tratado. Yo no había hecho nada de aquello. No sabía qué cargos tenían en mi contra, quizá fuese una equivocación. Hasta me subió la tensión a causa del shock que había tenido. Un gobierno no puede tomar decisiones por los ciudadanos de diferentes países del mundo. ¿Podría Irán aprobar una ley que permitiese arrestar a los estadounidenses en cualquier parte? ¿Podríamos aprobar una ley de ese tipo? No es posible. A mi esposa le hicieron muchas preguntas en una habitación separada. Mi mujer estaba muerta de miedo.
Después de que la sentenciaran a 5 años y 3 meses, se la llevaron a la prisión de Danbury. De nuevo una cárcel federal, pero pudo ver la luz después de 18 meses. Shahzad Mil Qolihan está cumpliendo una condena de 5 años por comprar un par de cámaras de visión nocturna. Lo cierto es que Shahzad estaba haciendo de intérprete en una reunión entre su marido y un agente de la CIA infiltrado que actuaba como vendedor de gafas de visión nocturna en Austria. Tras la reunión, Shahzad y su marido fueron arrestados por la policía austríaca. Tras pasar detenidos 28 días, deportaron a Shahzad a Irán. Pero 2 años después, bajo petición de Washington, fue arrestada en Chipre y extraditada a los Estados Unidos. Allí volvieron a juzgarla ilegalmente y la condenaron a una sentencia de 5 años. He preguntado a las autoridades sobre Shahzad. He enviado cientos de correos electrónicos a diferentes autoridades, a las estadounidenses, a las de derechos humanos, pero nunca he obtenido respuesta. Quiero llamar la atención sobre las peticiones que han hecho los Estados Unidos. Son peticiones sin ningún fundamento. Y basándose en esa petición, se cometieron actos terribles contra mí. Duró 1 año y medio. Sin duda, fue una época muy difícil para el señor Kokoban. Con suerte, no tuvo que pasar todo ese tiempo en la cárcel, pero estuvo 5 meses, lo cual es muy difícil de superar. Querían desviar su frustración. Por eso inventaron todos esos cargos. Soy un hombre de negocios corriente. Nunca he hecho nada ilegal. Que se le pusiera en libertad bajo fianza es inusual, sí. Pero creo que el tribunal fue inteligente y comprendió que el señor Kokoban no era el tipo de criminal que, por una parte, intentase escapar de Francia. El 20 de marzo de 2009 se arrestó a Majid Kokoban en el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, según la ley de extradición de Estados Unidos. Se le acusó de tráfico de equipamiento militar. Todo a pesar del hecho de que, según el acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Francia, era ilegal que los estadounidenses ordenasen esa detención. Estados Unidos solo puede ordenar una extradición desde Francia si el acusado también ha quebrantado las leyes francesas. Kokoban no había violado ninguna ley francesa ni internacional. Kokoban fue encarcelado antes de ser exculpado. Pero lo que hizo Estados Unidos, en mi opinión, es muy injusto, y fue muy injusto para el señor Kokoban. Lo intentaron con documentación falsa. Se inventaron una factura y yo confié en ellos. No me lo podía creer. No podía creer que los norteamericanos estuviesen haciendo algo así. ¿Falsificar un documento? Inventar un documento solo para justificar su petición. Intentaron engañar a los tribunales franceses diciendo que esto era un artículo nuclear, con propósitos nucleares. Si hubiese sido cierto, también habrían estado prohibidos en Francia. Pero no era verdad. Y cuando probamos que eran productos normales y corrientes, vimos que algunos de ellos tenían un precio de $1 o 60 centavos y que se podían comprar libremente en cualquier supermercado del mundo. ¿Por qué está nuestra madre en la cárcel? Estamos en una edad muy difícil. Somos 2 hermanas y necesitamos que nuestra madre esté con nosotras. Es inocente. Ella no hizo nada y el caso está cerrado. Está cerrado, pero ella ha vuelto a ir a la cárcel. Durante los últimos 3 años he tenido muchos problemas. Problemas de salud. Tuve un ataque al corazón, una apoplejía, que ha dejado inmovilizada la parte izquierda de mi cara. El tribunal comprendió lo que estaba pasando. El tribunal estaba estupefacto. Cuando mi abogada presentó su defensa,
Hasta el fiscal del tribunal francés, cuando vio el informe que decía que nuestras exportaciones habían sido falseadas, dijo, ¿están diciendo que los norteamericanos nos han estado engañando? Por lo tanto, de ningún modo se trataba de armamento, ni de ningún material sensible que estuviera prohibido. Tenemos razones para creer que los Estados Unidos lo sabían desde el primer momento. Sabemos que es inocente y esperamos que todas estas entrevistas sirvan para que vuelva pronto a casa. La queremos muchísimo. Aquí tiene todo nuestro apoyo. Estamos aquí para ayudarla. Intentaremos hacer todo lo que podamos para que vuelva. Tras la puesta en libertad del señor Kokoban, Estados Unidos dejó claro que seguirían vigilándole e intentando arrestarle, con la primera oportunidad que le surgiera. Estados Unidos quiere exportar sus leyes internas propias por todo el mundo. Las leyes internas de Estados Unidos no pueden ejecutarse fuera de sus fronteras. Creo que una de las razones por las que Assad aún está en la cárcel es por la desconfianza que existe entre los gobiernos de Irán y de Estados Unidos. ¿Quién va a responder de esto? ¿Quién va a compensarme? Creo que las personas como Assad son víctimas de estas relaciones y espero que mejoren y se les ponga en libertad. Me pregunto por qué mi madre sigue allí, si es inocente. Y creo que una de las razones son los problemas entre Estados Unidos e Irán. Unos meses antes de que Irán compareciera ante el Tribunal Internacional de Justicia, a causa de la crisis de los rehenes de los 444 días, me hice muchas preguntas sobre por qué los estudiantes discípulos del imán hicieron lo que hicieron. Tras una investigación exhaustiva y tras entrevistar sobre el tema a varias personas durante los últimos meses, comencé a ver el incidente desde una nueva perspectiva. Las confesiones de los funcionarios estadounidenses sobre el apoyo de su país a Irak durante la guerra impuesta, sus ataques a las plataformas petrolíferas de Irán, el haber abatido un avión de pasajeros iraní y la falta de compromiso de los Estados Unidos con los acuerdos de Argelia, todo me ayudó a comprender cómo se ha ido construyendo este muro de desconfianza. Algo que esos estudiantes, hace ya 30 años, vieron venir.